Hemos llegado al momento de definir nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor nos ayuda a diferenciar nuestro producto o servicio de otros productos o servicios. Como hablábamos en lecciones anteriores, la propuesta de valor tiene distintos elementos y es importante que consideres cada uno de ellos a la hora de definir tu propia propuesta de valor. Es importante entender que esta propuesta de valor no es un comercial y no es una frase de marketing. La propuesta de valor es un sentimiento que tiene el cliente y que tú identificas para poder comunicárselo. Si lo vemos desde la parte más práctica, una propuesta de valor se forma de lo que tu cliente necesita y espera de ti, mezclado con lo que tú haces muy bien y en lo que tienes mayor sofisticación. Es importante que entiendas que es a través de la visión de tu cliente y de su sentimiento en donde tú vas a encontrar esta oración que va a generar esta propuesta de valor. Antes de continuar a generar nuestra propuesta de valor, quiero compartirte que cuando hablamos de un diferenciador, no nos referimos a algo distinto. Nos referimos a algo que nos hace especiales para un grupo de personas específico. Es decir, si tú únicamente cambias el color de un envase de un producto y ese es tu diferenciador, en efecto eres diferente, pero no le agregas valor a nadie en términos de un mercado y un producto y un servicio. Es importante que entiendas que un diferenciador es la respuesta a por qué soy mejor para alguien. Y ahí es donde te enfocas a la hora de empezar a construir tu propuesta de valor. Cuando empiezas a diseñar tu propuesta de valor, te sugiero que lo hagas a partir de una hipótesis. Y esa hipótesis sea una idea que ya hemos venido trabajando y que ya empezaste a definir, en la cual puedas construir. Esta propuesta de valor tenemos que llevarla al mundo gráfico. Con eso no me refiero a construir una animación o hacer un dibujo, sino simplemente tenemos que ayudarle a nuestro cliente objetivo a que se la imagine a través de una temporalidad. Me gustaría compartirte cómo se puede hacer gráfica una propuesta de valor, compartiéndote este ejemplo de Lyft. Lyft es una empresa que se dedica a transportar personas a través de una plataforma intermediaria entre choferes y usuarios que desean contratar el servicio. En este ejemplo lo que puedes ver son 3 pasos. Estos 3 pasos básicamente lo que hacen es explicar en la temporalidad al usuario por qué contratar el servicio es una mejor opción contra otras alternativas sin tener que explicar cuáles son las otras alternativas y sin tener que definir cuál es su comparación en el mercado. Entonces, en el punto número 1 lo que te dice es que puedes solicitar un vehículo, no importa si estás solo o estás acompañado. Con eso, ¿qué es lo que hace? Te ayuda a que te identifiques como parte de la transacción y que te imagines cuál va a ser tu primera experiencia con la empresa. La segunda parte de la propuesta de valor habla de la otra parte de la transacción, que es el chofer, y no solo eso, te señala un poco cuál es tu experiencia y cuáles deberían ser tus expectativas al contratar tu servicio y cuál debería ser el nivel de calidad. Y en el tercer paso lo que vemos es una simplicidad en concluir la transacción de forma fácil, eficiente y rápida, con lo cual también logra que las personas identifiquen una eficiencia de tiempo y una gran experiencia de servicio en toda la experiencia de la propuesta de valor. Este ejemplo me parece muy bueno porque no solo les ayuda a los clientes a entender el funcionamiento y a entender la propuesta de valor, sino también comunica fortalezas de la empresa dentro de cada uno de los pasos, hablando de la calidad del chofer, hablando de la calidad del servicio, hablando de la funcionalidad de toda la transacción y haciendo un customer journey desde el momento 1 hasta que acaba el viaje. Algo que me gusta mucho de cómo está expuesta esta propuesta de valor es que no solamente habla de los puntos fuertes de la empresa y de cómo tú como consumidor te identificas como parte de ella, sino también habla de la fortaleza del servicio y habla de la facilidad con la que el usuario puede trasladarse de un lugar a otro y ser parte de la transacción de la empresa. La segunda consideración importante a la hora de crear una propuesta de valor es cómo la vas a comunicar. Hemos visto en distintos contextos, sobre todo en empresas tradicionales, que su propuesta de valor está incluida en una presentación de 30 páginas o en una frase de una pared. Ninguna de las dos implica que el consumidor se sienta parte de esa transacción y ninguna de las dos implica que el consumidor o tu cliente objetivo pueda entender por qué eres mejor o peor para él. Cuando vas empezando un negocio es difícil que tengas un entendimiento profundo de la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque tu hipótesis de lo que estás comunicando se va a ir modificando y va a ir evolucionando conforme vas cambiando de clientes, de mercado, de precio. Y entonces lo mejor que puedes hacer en este momento
es tener una propuesta de valor que genere una curiosidad y un interés genuino de tu mercado objetivo. Para ello es importante comunicarla de forma adecuada. Si ves en la presentación, la forma en la que Crazy Egg comunica su propuesta de valor es mucho más curiosa y mucho más directa, sin la necesidad de explicar, como en el caso del lead, toda la transacción. Porque hay clientes que lo único que buscan o lo único que tienen es un dolor o un problema tan grande que la promesa de solucionarlo es mucho más importante que explicarles cómo funciona tu solución. Esto al principio es una ventaja competitiva muy importante porque lo que haces es, teniendo en mente tus segmentos de 10 y 100, es posible que únicamente te enfoques en quienes realmente te necesitan y la forma en la que les comunicas tu propuesta de valor a los que realmente te necesitan es mucho más simple que a tus 1000 o tus 10,000 en donde ya empiezas a actuar y a interactuar con clientes que no saben si te necesitan. A continuación te voy a compartir 4 conceptos que te ayudarán a definir tu propuesta de valor. Es muy importante entender que estos 4 conceptos funcionan muy bien en etapas tempranas y que conforme tu empresa va creciendo y se va haciendo más sofisticada en términos de su propuesta de valor, es necesario tener ejercicios mucho más profundos. Estos 4 conceptos son optimización, valor, calidad y eficiencia. Y te quiero compartir cómo nosotros en InDeep Design diseñamos nuestra propuesta de valor partiendo de estos 4 conceptos. En el caso de optimización, nuestro servicio representa una solución integral que se materializa en ahorros de tiempo y recursos a favor del cliente. Siempre que hablamos de optimización, tenemos que pensar en por qué para el cliente es más cómodo y tratar de generar una respuesta alrededor de esta pregunta. En el punto número 2, que es valor, nosotros definimos que nuestro proceso propietario garantiza que el resultado no solo sea atractivo visualmente, sino que también agregue valor al modelo de negocio y a la operación. Cuando hablamos de valor, es importante entender que es valor para el cliente y no para nosotros. Ese valor tiene que materializarse de forma específica para la empresa. Por eso para nosotros fue importante definirlo como la integración del modelo de negocios a la identidad de marca con objetivos muy claros. En el tercer campo, que es calidad, nos enfocamos en el resultado. Definimos que el hecho de contar con un equipo multidisciplinario garantiza un resultado más sofisticado desde nuestras 3 áreas: negocios, estrategia y diseño. Cuando hablamos de calidad es muy importante que únicamente te refieras a la calidad del resultado final, no a la calidad del proceso ni a la calidad de las personas, sino a la calidad del producto final y por qué esa calidad mejora el impacto con el cliente. Es importante que cuando hablamos de calidad entendamos que nos referimos a la calidad del resultado y cómo ese resultado beneficia a nuestro cliente. Y por último tenemos el campo de eficiencia. En el caso de InDeep Design, nosotros no tenemos una mejora de eficiencia y creo que eso también ayuda mucho a entender que no tienes que tener los 4 campos, puedes tener 1 o puedes tener 2, porque la realidad es que tener más campos no hace mejor tu propuesta de valor. Este es un ejercicio de definición y como en la mayoría de las cuestiones que implican una definición, no hay ni mejor ni peor. Básicamente lo que queremos hacer es entenderlo y tenerlo claro para que eventualmente sobre esas definiciones podamos construir un lenguaje o un mensaje mucho más claro. Como hemos ido viendo a lo largo del curso, es importante que tomes tiempo para reflexionar cada una de tus definiciones. La propuesta de valor es algo que va cambiando y va evolucionando, pero sin embargo es importante en una primera etapa que quede definida para que tanto tú como el resto del equipo entiendan muy bien qué es lo que los hace especiales y hacia dónde va el proyecto. En la siguiente lección vamos a enfocarnos en el manifiesto. El manifiesto es la declaración de vida de tu emprendimiento y es fundamental para que todos los involucrados puedan comunicarlo y puedan vivirlo a través de una idea concreta y compartida. Cómo está expuesta esta propuesta de valores que no solamente habla de los puntos fuertes de la empresa y de cómo tú como consumidor te identificas como parte de ella, sino también habla de la fortaleza del servicio y habla de la facilidad con la que el usuario puede trasladarse de un lugar a otro y ser parte de la transacción de la empresa. La segunda consideración importante a la hora de crear una propuesta de valor es cómo la vas a comunicar. Hemos visto en distintos contextos, sobre todo en empresas tradicionales, que su propuesta de valor está incluida en una presentación de 30 páginas o en una frase de una pared. Ninguna de las dos implica que el consumidor se sienta parte de esa transacción
y ninguna de las dos implica que el consumidor o tu cliente objetivo pueda entender por qué eres mejor o peor para él. Cuando vas empezando un negocio es difícil que tengas un entendimiento profundo de la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque tu hipótesis de lo que estás comunicando se va a ir modificando y va a ir evolucionando conforme vas cambiando de clientes, de mercado, de precio. Y entonces lo mejor que puedes hacer en este momento es tener una propuesta de valor que genere una curiosidad y un interés genuino de tu mercado objetivo. Para ello es importante comunicarla de forma adecuada. Si ves en la presentación, la forma en la que Crazy Egg comunica su propuesta de valor es mucho más curiosa y mucho más directa, sin la necesidad de explicar, como en el caso del Leaf, toda la transacción. Porque hay clientes que lo único que buscan o lo único que tienen es un dolor o un problema tan grande que la promesa de solucionarlo es mucho más importante que explicarles cómo funciona tu solución. Esto al principio es una ventaja competitiva muy importante porque lo que haces es, teniendo en mente tus segmentos de 10 y 100, es posible que únicamente te enfoques en quienes realmente te necesitan y la forma en la que les comunicas tu propuesta de valor a los que realmente te necesitan es mucho más simple que a tus 1000 o tus 10,000 en donde ya empiezas a actuar y a interactuar con clientes que no saben si te necesitan. A continuación te voy a compartir 4 conceptos que te ayudarán a definir tu propuesta de valor. Es muy importante entender que estos 4 conceptos funcionan muy bien en etapas tempranas y que conforme tu empresa va creciendo y se va haciendo más sofisticada en términos de su propuesta de valor, es necesario tener ejercicios mucho más profundos. Estos 4 conceptos son optimización, valor, calidad y eficiencia. Y te quiero compartir cómo nosotros en InDeep Design diseñamos nuestra propuesta de valor partiendo de estos 4 conceptos. En el caso de optimización, nuestro servicio representa una solución integral que se materializa en ahorros de tiempo y recursos a favor del cliente. Siempre que hablamos de optimización, tenemos que pensar en por qué para el cliente es más cómodo y tratar de generar una respuesta alrededor de esta pregunta. En el punto número 2, que es valor, nosotros definimos que nuestro proceso propietario garantiza que el resultado no solo sea atractivo visualmente, sino que también agregue valor al modelo de negocio y a la operación. Cuando hablamos de valor, es importante entender que es valor para el cliente y no para nosotros. Ese valor tiene que materializarse de forma específica para la empresa. Por eso para nosotros fue importante definirlo como la integración del modelo de negocios a la identidad de marca con objetivos muy claros. En el tercer campo, que es calidad, nos enfocamos en el resultado. Definimos que el hecho de contar con un equipo multidisciplinario garantiza un resultado más sofisticado desde nuestras 3 áreas: negocios, estrategia y diseño. Cuando hablamos de calidad es muy importante que únicamente te refieras a la calidad del resultado final, no a la calidad del proceso ni a la calidad de las personas, sino a la calidad del producto final y por qué esa calidad mejora el impacto con el cliente. Es importante que cuando hablamos de calidad entendamos que nos referimos a la calidad del resultado y cómo ese resultado beneficia a nuestro cliente. Y por último tenemos el campo de eficiencia. En el caso de InDeep Design, nosotros no tenemos una mejora de eficiencia y creo que eso también ayuda mucho a entender que no tienes que tener los 4 campos, puedes tener 1 o puedes tener 2, porque la realidad es que tener más campos no hace mejor tu propuesta de valor. Este es un ejercicio de definición y como en la mayoría de las cuestiones que implican una definición, no hay ni mejor ni peor. Básicamente lo que queremos hacer es entenderlo y tenerlo claro para que eventualmente sobre esas definiciones podamos construir un lenguaje o un mensaje mucho más claro. Como hemos ido viendo a lo largo del curso, es importante que tomes tiempo para reflexionar cada una de tus definiciones. La propuesta de valor es algo que va cambiando y va evolucionando, pero sin embargo es importante en una primera etapa que quede definida para que tanto tú como el resto del equipo entiendan muy bien qué es lo que los hace especiales y hacia dónde va el proyecto. En la siguiente lección vamos a enfocarnos en el manifiesto. El manifiesto es la declaración de vida de tu emprendimiento y es fundamental para que todos los involucrados puedan comunicarlo y puedan vivirlo a través de una idea concreta y compartida.